Hola chicas y chicas, mi nombre es Liliana Dumbe, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de diseño gráfico. Pertenezco al curso primero G y hoy les he venido a hablar sobre un tema bastante polémico, como fue el plan vacunarse de nuestro queridísimo expresidente Lenín Moreno en su mandato. Hoy vamos a tener ciertas preguntitas, como por ejemplo, ¿usted cree que el proyecto Plan Vacunarse cumplió con los estándares de calidad y de servicio de los usuarios? Bueno, pues recordemos que vamos a hacer un poquito de memoria, pues no. Vamos a recordar que después de 2 meses de haber iniciado el plan vacunarse, el mismo presidente admitió no tener realmente un plan. Ya el ministro de Salud, que fue el doctor Falconi, tuvo que crear un plan en tan solo 72 horas para proceder con la correcta vacunación, ya que se dieron muchos problemas porque se vacunaron a personas que no debían, al menos no a primera instancia, no, ya que las primeras dosis estaban destinadas para nuestras personas vulnerables, como eran nuestros adultos mayores, a nuestro personal médico, que eran las personas que estaban expuestas principalmente a policía, entre otros. Lamentablemente, dentro de este periodo de entre abril y mayo murieron más o menos unos 428 médicos. ¿Por qué? Justamente porque se perdieron muchísimas vacunas, o casualidad se perdieron muchas vacunas, eh, y sin embargo fueron vacunados funcionarios públicos, periodistas y gente reconocida del medio, cuando no debió haber sido así. También hubo muchísima desorganización dentro de este plan, porque no, y los mayores afectados eran nuestros adultos mayores, porque no los atendían, no los vacunaban, los hacían ir por gusto. Incluso bueno, eso ya sería de parte económica. La Cámara de Comercio también se vio muy molesta y pidió en algunas ocasiones terminar con el confinamiento del fin de semana, porque recuerdo que no podíamos salir para nada los fines de semana en los meses de abril y mayo aproximadamente, porque estaban generando demasiadas pérdidas económicas. Estaban habiendo muchas pérdidas económicas, ya que no había movimiento, no había transporte, no había ventas, estaban cerrados casi todo, no había turismo. Entonces el país económicamente se vio muy afectado por estas restricciones, pero nuestro presidente en ese entonces, Lenín Moreno, no quería dar su brazo a torcer y no quería levantar lo que era el estado de excepción y seguía. Ahora, los productos, servicios e información fueron útiles para el usuario en aquel entonces. Recordemos que no hubieron mucha, muchos servicios que yo recuerde. Fue un cronograma que se organizó para saber las primeras fases, la segunda fase, la tercera fase de vacunación, de qué fecha iban a ser, quiénes iban a ser los primeros vacunados. En este caso, la primera fase era para los adultos mayores, personas que pertenecían al área de salud, también a lo que era policía, ejército, ¿ya? Y una vez concluidos ellos, pues ahí sí comenzaron a vacunar a personas, bueno, que ya serían como que normales, por decirlo así, ¿no? Y también habilitaron la página www.vacunarse.es, planvacunarse.es, perdón, en el cual se podía consultar lugar y fecha a cual le tocaba la vacunación. Ya, pero también esta página tuvo muchísimos problemas, ya que colapsaba constantemente. Más o menos el 15 de marzo fue una de las primeras fue la primera vez en realidad que colapsó, y no se podía ingresar, y muchos adultos mayores se quedaron por fuera
de este grupo que se iba a vacunar, ya que ni la secretaria de comunicación ni la ministra de salud se dieron a dieron alguna comunicación de qué estaba pasando, porque hasta horas después, no, hasta muchas horas después, que ya toda la gente se había quejado por redes sociales, por medio de Twitter, Facebook, eh, ahí recién salieron a comunicar que hubo un problema técnico, que estaban tratando de solucionar, que mantengan la calma. Entonces, realmente los servicios que, que sacaron en ese entonces no fueron de mucha ayuda. Ni para la sociedad ni para el usuario. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar con respecto a este tema, mis estimados. Y recuerden que para más información, donde ustedes puedan ver videos de ese entonces, más o menos cómo estaba la pandemia, si no se recuerdan mucho, entonces para que chequen y todo, ¿sí? Recuerda que ISTG eres tú, así que los esperamos pronto, visítennos y estén pendientes de lo que subimos. Un besito, muchas gracias, me despido. Hola chicas y chicas, mi nombre es Liliana Dume, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil de la carrera de diseño gráfico. Pertenezco al curso primero G y hoy les he venido a hablar sobre un tema bastante polémico, como fue el plan vacunarse de nuestro queridísimo expresidente Lenín Moreno en su mandato. Hoy vamos a tener ciertas preguntitas, como por ejemplo, ¿usted cree que el proyecto Plan Vacunarse cumplió con los estándares de calidad y de servicios de los usuarios? Bueno, pues recordemos que vamos a hacer un poquito de memoria, pues no. Vamos a recordar que después de 2 meses de haber iniciado el plan vacunarse, el mismo presidente admitió no tener realmente un plan, ya que el nuevo ministro de salud, que fue el doctor Falconi, tuvo que crear un plan en tan solo 72 horas para proceder con la correcta vacunación, ya que se dieron muchos problemas porque se vacunaron a personas que no debían, al menos no a primera instancia, no, ya que las primeras dosis estaban
destinada para nuestras personas vulnerables, como eran nuestros adultos mayores, a nuestro personal médico, que eran las personas que estaban expuestas principalmente a policía, entre otros. Lamentablemente, dentro de este periodo de entre abril y mayo murieron más o menos unos 428 médicos. ¿Por qué? Justamente porque se perdieron muchísimas vacunas, o casualidad se perdieron muchas vacunas, eh, y sin embargo fueron vacunados funcionarios públicos, periodistas y gente reconocida del medio, cuando no debió haber sido así. También hubo muchísima desorganización dentro de este plan, porque no, y los mayores afectados eran nuestros adultos mayores, porque no los atendían, no los vacunaban, los hacían ir por gusto. Incluso bueno, eso ya sería de parte económica. La Cámara de Comercio también se vio muy molesta y pidió en algunas ocasiones terminar con el confinamiento del fin de semana, porque recuerdo que no podíamos salir para nada los fines de semana en los meses de abril y mayo aproximadamente, porque estaban generando demasiadas pérdidas económicas, ya más o menos de unos 1.800 dólares creo que no. Bueno, estaban habiendo muchas pérdidas económicas, ya que no había movimiento, no había transporte, no había ventas, estaban cerrados casi todo, no había turismo. Entonces el país económicamente se vio muy afectado por estas restricciones, pero nuestro presidente en ese entonces, Lenín Moreno, no quería dar su brazo a torcer y no quería levantar lo que era el estado de excepción y seguía. Ahora, los productos, servicios e información fueron útiles para el usuario en aquel entonces. Recordemos que no hubieron muchos servicios que yo recuerde. Fue un cronograma que se organizó para saber la primera fase, la segunda fase, la tercera fase de vacunación, de qué fecha a qué fecha iban a ser, quiénes iban a ser los primeros vacunados. En este caso, la primera fase era para los adultos mayores, personas que pertenecían al área de salud, también a lo que era policía, ejército, ¿ya? Y una vez concluidos ellos, pues ahí sí comenzaron a vacunar a personas, bueno, que ya serían como que normales, por decirlo así, ¿no? Y también habilitaron la página www.vacunarse.es, planvacunarse.es, perdón, en el cual se podía consultar lugar y fecha a cual le tocaba la vacunación. Ya, pero también esta página tuvo muchísimos problemas, ya que colapsaba constantemente. Más o menos el 15 de marzo fue una de las primeras fue la primera vez en realidad que colapsó, y no se podía ingresar, y muchos adultos mayores se quedaron por fuera de este grupo que se iba a vacunar, ya que ni la secretaria de comunicación ni la ministra de salud se a dieron alguna comunicación de qué estaba pasando, porque hasta horas después, no, hasta muchas horas después, que ya toda la gente se había quejado por redes sociales, por medio de Twitter, Facebook, eh, ahí recién salieron a comunicar que hubo un problema técnico, que estaban tratando de solucionar, que mantengan la calma. Entonces, realmente los servicios que sacaron en ese entonces no fueron de mucha ayuda, ni para la sociedad ni para el usuario. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar con respecto a este tema, mis estimados. Y recuerden que para más información tienen que estar aquí para más información les voy a dejar por aquí unos enlaces, ya, donde ustedes puedan ver videos de ese entonces, más o menos cómo estaba la pandemia, si no se recuerdan mucho, entonces para que chequen y todo, ¿sí? Recuerda que ISTG eres tú,
Así que los esperamos pronto, visítennos y estén pendientes de lo que subimos. Un besito, muchas gracias, me despido.